Y escribe Pablo a la iglesia de Colosas y les dice estas palabras. Verso 1, porque quiero que sepáis, y sin duda lo que Pablo estaba queriendo que la iglesia de Colosas supiera es algo que Dios quiere que tú sepas y yo sepa también. Y sigo leyendo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este capítulo 2, mis hermanos y amigos, empieza diciéndonos y diciéndoles a los hermanos de Colosas: enfoquémonos en el verdadero. Hoy en día mucho cristiano está desenfocado de Cristo. Significa que sus ojos no están puestos en Cristo. Están puestos en otro lugar. Están puestos en otra cosa. Nos conformamos con cierta espiritualidad o religiosidad, y esto no necesariamente, y de hecho, contrariamente, Cristo lo ve igual. Es decir, no tenemos un Dios que se conforme con nuestra mediana fidelidad o amor hacia Él. Así que no podemos tratar como a veces las madres tratan a sus hijos aunque ya tengan 50, 60 años. ¿Verdad? Y hay algunas hermanitas, porque ya si tienen 50 o 60 años sus hijos, pues ya se imaginará cuántos años tienen ellas, ¿verdad? Pobrecito mi niño. Niño sesentón. O treintón, o lo que tú quieras. Pobrecito mi hijo. Y les digo, no. Y yo no ando creyendo en esas cosas de declaraciones, ¿verdad? Pero ¿por qué tratas de empobreces a tu hijo, a tu hija? ¿Por qué lo tratas así? Pues algunos quieren tratar a pobrecito Dios. Hay que se conforme con lo que le dé. Es que no entendemos quién es Dios. O es que no lo conocemos. Tu vida, como la vida de Rubí que acaba de irse con él, está en la mano de Él. No necesitamos estar 20 años enfermos, ni 2 años enfermos, ni 1 año enfermo para irnos. No necesitamos andar en problemas para irnos. No necesitamos estar entre mafiosos para irnos, o en el país más peligroso para irnos. No necesitamos ser domadores de tigres para irnos. Es tan fácil irnos. Somos tan débiles. Yo no sé si tú te has sentido morir alguna vez. Yo me he sentido morir. Y de una manera muy simple. Sin poder respirar. Que no hay oxígeno entrando a tu cuerpo. Mire qué fácil morirse. Creemos que nuestra vida está en nuestras manos y que nunca nos va a pasar nada. Y como he dicho algunas veces, y creemos que tenemos más tiempo de lo que realmente tenemos.
Créanmelo, tenemos menos tiempo del que pensamos. Menos. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo bien. Porque puede ser tan poco. Y no se trata de vivir largo tiempo, se trata de vivir bien el tiempo que vivamos. Y vivirlo bien significa vivirlo para la gloria de Dios. De ese Dios que cuando cerramos los ojos aquí, los vamos a abrir en su presencia y ahí se definirá nuestra eternidad. ¿Y quién la va a definir? ¿Yo? No, Él. Él, por las decisiones que nosotros hicimos aquí. Todo lo que sucede en nuestra vida es en base a decisiones. Así que quítese, todavía traemos arraigados ideas, pensamientos, de la cual vamos a estar hablando estas semanas. Es que por suerte, ¿cuál suerte? No, pues pura casualidad. ¿Cuál casualidad? ¿Cuál suerte? Todavía creemos en casualidades y suertes cuando tenemos un Dios todopoderoso en cuya mano están tus días y mis días, en cuyas manos está la vida del que cree y confía en Él y del que no cree y confía en Él. Así que estamos entendiendo que es tiempo, hermanos, que nos enfoquemos. Jesús dijo, es que ninguno que arando pierde de vista el punto, es digno de mí. Y la Escritura nos dice, poned tu mira en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas, las de abajo son pasajeras, pero seguimos poniéndolas abajo. Y al poner la vista en las cosas de abajo, no estamos haciendo nada para arriba, no estamos mandando nada para arriba. Y cuando hablamos de para arriba, a mí me sorprende la gente que se la lleva mandando dinero y creando un futuro en sus países. Qué bueno que lo hagan, háganlo. Y el que no lo ha hecho, hágalo. ¿Y por qué lo pueden hacer? ¿Por qué lo hacen? Porque están enfocados en eso. Hágalo si se va a ir, si no se va a ir, le recomiendo que no lo haga. Tenemos, hermanos, que enfocarnos. Tenemos que determinar a quién voy a seguir, a quién voy a servir, a quién voy a adorar. Porque cantábamos el último canto acerca de alabar. ¿Sabe qué implica alabar? ¿Sabe cuál es la connotación de alabar? Servir. Nosotros alabamos al que servimos. Cuando lo estoy sirviendo, lo estoy alabando. Tú eres más importante, tú eres primero. Tú estás en mi agenda. A ti te voy a servir, a ti te voy a dar mis fuerzas, mi tiempo. Entonces, a quien nosotros servimos, alabamos. A quien alabamos, servimos. Y es tiempo que nos enfoquemos en aquel que vale la pena y que merece que nos enfoquemos, y esto es en Cristo, porque el problema de Colosas es que estaban perdiendo de vista a Jesús. Habían empezado a poner sus oídos, sus mentes y sus corazones en otros lugares. Y al ponerla, porque sabe qué, hermanos, cuando usted que ha estado delante de mucha gente, me acuerdo cuando estaba en auditorios, en poesía, declamación y esas cosas, mucha gente, y sabe, uno no ve a nadie, o si quieres sentirte bien, mira al que parece que te está poniendo atención. Digo que parece porque a ver, no te está poniendo atención, pero parece. Ahí velo, ve a esa persona. Pero sabes, si delante de ti están dos personas, no puedes verlas al mismo tiempo. O ves una o ves la otra. ¿Te has fijado?
O veo a Ismael o veo a Laura. Veo a los dos en general. Pero no puedo ver los ojos de los dos. No puedo ver no puedo verlos. No estoy enfocado. Tengo que enfocar mi vista en uno o en otro. Si mi vista no está en Cristo, está en otro. Ahora que si está en Cristo, no está en otro. En este capítulo segundo, muy interesante. En esta parte del capítulo, porque este capítulo vamos a decir que tiene dos partes. Los primeros 15 versos. En los primeros 15 versos presenta Pablo a la iglesia de Colosas que Cristo es la respuesta a la filosofía. A la filosofía. Porque hoy en día, hermanos, está penetrando la filosofía, filosofías extrañas en la iglesia, en el gobierno, en la sociedad en general. Y la filosofía no es cosa nueva. Es muy vieja, es tan vieja como el hombre. Es lo que el hombre piensa acerca del hombre. Y estos primeros 15 versos, Pablo les dice a los hermanos de Colosas, donde había mucho pensamiento filosófico en estas ciudades, como Éfeso, como Colosas, como esta otra ciudad que se menciona aquí. Por un lado, filosofía, humanismo. Por el otro lado, al otro extremo, ritos, religiosidad, creencias, misticismo, etcétera. Y son los dos extremos con los cuales a veces la iglesia está lidiando hoy en día. La respuesta a la filosofía es para la mente. Es para nuestra mente. La respuesta a los ritos es para el corazón. El ritualismo tiene que ver con el corazón del hombre. La filosofía tiene que ver con la mente del hombre. Así que el cristianismo en medio de la filosofía y el ritualismo siempre está en peligro de avanzar en alguno de estos dos extremos. El cristianismo tiene el problema de tender al ritualismo. Como la iglesia llamada cristiano por siglos ha sido una iglesia de mucho ritualismo. Y ese ritualismo en la iglesia cristiana actual no se ha desarraigado. Hay iglesias muy ritualistas. Y no digo que es malo tener ritos. Pero hay ritos que no son buenos. Muchos que no son buenos. No tienen ningún objetivo digno. No alcanzan absolutamente nada. Menos para con Dios. Y el otro extremo está tanta filosofía que hoy en día se multiplica. Y esto de la comunicación, hermanos, ha ayudado a algunas cosas buenas, a propagarlas, a ponerlas al alcance de personas, pero también tiene mucho malo. Mucho malo. Cuando el hombre recibe información y siempre la recibe sin filtro, creyendo todo lo que escucha, sin pensar y sin verlo a la luz del mensaje de Dios. Y claro, cuando los jóvenes, y porque estoy tratando de armar una serie de conferencias para nuestro viaje a Puebla con este campamento de jóvenes, nuestros jóvenes están tan saturados, especialmente de filosofía, donde desde que encontramos maestros de preparatoria, ya no digo de universidad, que son ateos o que son místicos, que están riéndose, burlándose, mofándose en contra del cristianismo, de Cristo, de su palabra, y tratando de hacer ver mal a aquel que cree en Cristo el día de hoy.
y ya tan generalizado que simplemente cualquiera que cree en una religión lo ataca y lo ataca y lo ataca y lo trata de ridiculizar en plena aula. Así que nuestros niños, hermanos, que les enseñan acerca de este asunto del género, de esta ideología y de muchas otras cosas que son ideologías, que son filosofías, que nada tiene que ver con la biología, ni la naturaleza, etcétera, etcétera, ni la ciencia, sino que son ideologías. Así que nuestros niños están ahí 32 horas en el salón de clases. ¿Y cuánto tiempo están escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto aprenden o escuchan de la palabra de Dios en sus casas? Porque no es la iglesia, es su casa. Entonces, si el niño tiene espiritualmente, bíblicamente, 0, o vamos a decir que tiene 1 hora a la semana, contra 32 o más horas directas, siendo bombardeados con filosofías, ¿usted cree que se puede mantener en los caminos de Dios con eso? ¿Ve el problema de por qué los jóvenes abandonan la iglesia en Estados Unidos cuando están terminando la preparatoria? Y es alarmante. Las estadísticas en Estados Unidos son alarmantes. Y estas estadísticas están fundamentadas no en el hijo que abandona, sino en la actitud y la actividad espiritual que sus padres tienen. Eso determina si el hijo permanece o no permanece en los caminos de Dios. Es responsabilidad y es a causa de sus padres. Luego hablaremos de eso, pues muy interesante lo que estaba observando. Y eso no ocurre en las iglesias hispanas nada más, o en las iglesias anglo, ocurre en todas, absolutamente en todas. Así que este peligro de la iglesia cristiana no es un peligro nuevo, no es un peligro de hoy solamente. Es un peligro de cientos o miles de años que ha tenido de avanzar entre estos dos campos minados. Por un extremo la filosofía y por otro extremo, ¿qué? Los ritos, la religiosidad, el ritualismo. Por una parte, si hablamos de filosofía, el cristianismo se empieza a diluir, se empieza a evaporar. Aquello que tenía de cristiano se empieza a evaporar. Y ese cristianismo y esa persona ya no es cristiana. Ya no tiene ideas cristianas, ya no tiene pensamientos cristianos, ya no lo tiene. En su mente ya no está Dios. Ya no está, se evapora, se convierte en una filosofía. Y hoy hay tantas filosofías dentro de la iglesia, aquí en los púlpitos predicándose, y la gente ante esas filosofías dice amén, gloria a Dios, amén, y se comen todo eso que no va a alcanzar a darles una vida abundante que solo Cristo da cuando alguien se enfoca en Él. Por otro lado, el peligro de ser ritualistas, vamos a decir que es como el peligro no de evaporarse, sino de congelarse en el ritualismo, enfriarse en el ritualismo, convertirse en personas e iglesias frías, frívolas.
congeladas. ¿Puede entrar usted a una iglesia congelada? Hay iglesias congeladas. Cuando otras se han evaporado. Porque lo único que hacen son cumplir ritos. Y ambas posiciones son peligrosas. Ni vapor ni hielo. Cristo, el Señor, se calificó a sí mismo no como vapor o hielo. Dice que Él era el agua de vida. Agua, líquido. No se comparó con vapor ni con hielo. Él es el agua de vida. Y créemelo, la filosofía no puede mantener la vida cristiana de una persona. No puede mantener la vida eterna de una persona. La filosofía no nos va a llevar a la vida eterna después de la muerte. Ni a una vida abundante en esta. Y por otro lado, los rituales tampoco nos pueden dar vida, ni nos pueden mantener con vida. El ritualismo, hermanos, enfría el corazón de la persona. Así como la filosofía confunde y evapora el pensamiento correcto, bíblico de una persona, la creencia, la fe, la confianza en un Dios verdadero, vivo y verdadero, así el ritualismo enfría a la persona. Por eso, como ninguna de estas cosas mantienen ni dan vida, necesitamos prevenirnos contra cualquiera de estas dos tendencias, filosofía o ritualismo. Porque el cristianismo, hermanos, no es filosofía humana, ni tampoco es ritual. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. En este capítulo 2 vamos a ver a través de la semana 5 errores que ponían en peligro la iglesia de Colosenses. Hoy apenas veremos uno. Y en este capítulo Pablo trata esos 5 errores. Y el primero dice el verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Están conmigo? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras, ¿qué? Persuasivas. Lo primero que nos dice del verso 4 al 7 es que el primer peligro era vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así que el primer peligro, el primer error peligroso de la iglesia de Colosenses y de cualquier iglesia y de nuestra iglesia hoy en día es palabras persuasivas, filosofías. ¿Sabe quién fue el primer filósofo que presentó palabras persuasivas? Fue Satanás. Porque llegó a hablar con palabras persuasivas a Eva. Y le dice, oye Eva, con que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de todo árbol que hay en el huerto. Esas palabras ya llevaban una intención. Empezó a tenderle la trampa.
le tiró la red para que cayera. Tienen un sentido de atrapar tu mente. De atrapar tu mente. Y eso de atrapar tu mente a veces surge del mismo púlpito. Que quieren atrapar la mente del que escucha. No liberar su mente, sino que atraparla. Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol que está en el huerto. No, hay que corregir a este filósofo, dijo Eva. No fue así. Lo que Dios dijo, que de todos podemos comer, te informaron mal. Pero del árbol que está en medio del huerto no debemos comer, nos dijo, porque el día que comamos de él vamos a morir. Pero el filósofo siguió hablando. Eva, Eva, no entendiste. Entiende, Eva. No es que vas a morir. No. Dios sí explicó, pero tú no entendiste bien. No vas a morir. Sino que el día que tú comas de este árbol, que no vas a morir, se van a abrir tus ojos. Y luego viene la trampa, la carnada. Serán como dioses, como Jehová. Vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, Eva. Y a la mente del hombre eso es bastante bueno, ¿verdad? Ser Dios. Porque hay una religión muy famosa que donde quiera tiene capillas por aquí en el valle. Y lo que ofrece es hacerte Dios. Y depende de qué tan buen Dios te hagas, vas a tener un buen planeta. Vacío, pero ahí tú sabrás qué haces. Como Dios de él, tú sabrás qué haces. Esa es una trampa. ¿Y de dónde vino? De la filosofía. Si tú lees todos los grandes filósofos, la mayoría de los grandes filósofos, griegos y no griegos, la mayoría negaban o ponían en duda que la Biblia sea la palabra de Dios. La mayoría. Hoy hay filósofos modernos un poco diferentes, como científicos, pero la mayoría eran anti Dios, anti Biblia. El gnosticismo, que no es nada nuevo. El pre-gnosticismo, parece que aquí había mucho de pre-gnosticismo. Y esos dos términos los voy a explicar la próxima semana. Pero aquí estamos hablando de la mente, de lo que nosotros recibimos y aceptamos como verdad. En nuestra mente. Este peligro entonces que había, lo hay hoy. Si leyéramos todo el capítulo 2 con mucho cuidado, yo le invito a que lo haga usted en su casa, todo este mes y el que viene, lea todo el capítulo 2, con mucho cuidado, despacito. Si nos sentamos a leer este capítulo entero varias veces y lo leemos con detenimiento, y nos ponemos a hacer un inventario de nuestras vidas espirituales para ver en qué dirección estamos yendo. Porque sin saberlo, Eva empezó a ir en una dirección que no quería, que nunca pensó tomar, pues tomó esa dirección porque se dejó llevar por filosofías. Si nos ponemos a hacer un inventario comparativo con lo que Colosenses capítulo 2 está presentando, para ver hacia dónde se está deslizando nuestra mente,
si nos estamos deslizando para este sistema ritual o nos estamos deslizando para este sistema filosófico, hacia alguna de tantas diferentes filosofías que hoy hay, que ambas están fuera de la palabra del Dios verdadero. Así que el deseo de Satanás y el deseo de nuestra propia carne es ser ritualistas o ser filosóficos. Y lo uno y lo otro nos quitan del enfoque en el Dios verdadero y en lo verdadero. Diríamos, no, yo no. Analiza. Porque el doctor te dice, ¿y usted tiene algún problema? No. A ver, te dejo un minuto para que lo pienses. Ah, bueno, ¿verdad? Siempre me duele acá, ya no veo bien. Y empieza una lista. Pero ¿sabe qué? Preferimos decir, no me pasa nada, no tengo nada, yo estoy perfectamente bien. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, estamos bien y mejorando. Pero la verdad es que muchos creyentes en la Biblia, escúcheme, muchos creyentes en la Biblia hoy, que no la leen, que no la abren, que no la estudian, que no la confiesan, que no la comparten, que no le enseñan a sus hijos, porque ¿qué le van a enseñar a sus hijos si no conocen la Biblia? Ahí empieza el problema. No conocen la Biblia, no obedecen a Dios. ¿Qué les va a decir a sus hijos? Porque si le dice a sus hijos que son muy inteligentes, lo que es obedecer a Dios y servir a Dios y ser fieles a Dios y entender y dirigirnos por los mandamientos y principios de Dios, se va a quedar con los ojos cuadrados diciendo, pues mi papá y mi mamá no hacen eso. ¿Qué dice Dios en su palabra? Si nos pusiéramos a hacer un inventario para ver si nos hemos deslizado o nos estamos deslizando a la filosofía o al ritualismo, muchos, una gran cantidad de aquellos que se llaman creyentes de la Biblia, se han y están desplazando hacia uno de estos dos sistemas mencionados. Hay iglesias y cristianos que se están congelando en sus ritualismos. Y hay otros que se están evaporando en sus filosofías. Como respuesta a la filosofía, que es el tema que aquí tenemos enfrente, que es una respuesta para la mente, no para el corazón, para la mente. Cristo es la respuesta para tu mente. Por eso Pablo insiste. Un Pablo que fue muy ritualista y a la vez fue muy filosófico, era más ritualista. Pero creía en la palabra de Dios, creía en Dios. Fue alguna ventaja. Pero había otras cosas que lo ponían en desventaja. Pero este hombre, hermanos, nos está compartiendo aquí en el versículo primero, quiero pues que sepáis, porque lo que Dios nos ha enseñado en su palabra es algo que Él quiere que sepamos. Lo contrario es ignorar. Y cuando alguien ignora, hermanos, es fácil que le tomen el pelo. Cuando alguien ignora es fácil que lo engañen, ¿no es cierto? Porque de aquello que le están hablando es ignorante. Y claro, no es tonto, es ignorante de algo, pero no significa que uno sea tonto. Cuando empiezan a hablarnos, nos pueden engañar, nos empiezan a envolver. Eva no era tonta, era muy inteligente. Y a muchos inteligentes la hueca filosofía los ha envuelto.
Como respuesta a la filosofía humana, como respuesta a la mente del hombre está Cristo. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Colosas y la Odisea eran ciudades que estaban muy cerca y se influían profundamente la una a la otra. La Odisea era más grande que Colosas. Y acuérdense que la Odisea es muy famosa, porque una de las 7 iglesias de Apocalipsis es la iglesia de la Odisea. ¿Cómo describe Apocalipsis a la Odisea? ¿Como una iglesia? ¿Qué? Hay una palabra para describir a la Odisea. ¿Cómo es? Tibia. Tibia, el caldo caliente y la Coca-Cola fría. Así hay que tomarla, ¿verdad? Una Coca-Cola fría con un caldo bien caliente, eso produce grasa que se acumula, ¿verdad? La grasa se junta con lo frío. ¿De verdad? Hay un anuncio. ¿Quiere usted quitarle el caldo al caldo, la grasa que está encima? ¿Sí? Agarre una cucharada de metal, si es de acero inoxidable, póngale unos cubos de hielo arriba y déjela que se ponga bien fría. O métala al freezer, póngale hielos y luego pásela por encima del caldo, del guiso. ¿Y sabe qué va a hacer? Le va a recoger toda esa grasa congelada. Se la va a enfriar y la va a recoger. Ya allá afuera me pagan. La información cuesta, hermanos. La Odisea era una iglesia tibia. Y Dios le dice, Cristo le dice, ojalá fueras tibia. No, ¿cómo? Ojalá fueras fría o caliente. Pero por cuanto eres tibia, te voy a vomitar de mi boca. Me eres repulsiva, me eres repugnante. Eres insípida, eres tibia. Es como el café tibio. Una sopa tibia. Una Coca-Cola tibia, guácala. Ojalá fueras fría o caliente. Pero como eres tibia, no te soporto, no te acepto, no te ingiero. ¿Y por qué se había hecho la Odisea tibia? Por la influencia de la filosofía y del ritualismo. Tal vez una más que otra tendencia. Y vamos a decir que no era tan ritual, era muy filosófica el pensamiento de esta iglesia. Pablo dice, yo tengo conflicto en el verso 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha. Podemos traducir la palabra lucha como conflicto y significa, la palabra conflicto se puede traducir en este verso como agonía. Si ponemos la palabra ahí correcta o la palabra mejor traducida como agonía, dice, porque quiero que sepáis cuán gran agonía, ¿sabe lo que es una agonía? Cuán gran agonía sostengo por ustedes. Estoy agonizando, me estoy muriendo por causa de ustedes. Eso es lo que estaba diciendo Pablo aquí. Alguien le llamó la oración de la agonía. Porque Pablo podía ver algo que ellos no veían. Pablo podía ver que ellos estaban delante de un gran peligro, tanto la iglesia de Colosas como la iglesia de la Odisea. Y este gran conflicto produjo en el corazón de Pablo esa terrible agonía. ¿Hay un padre aquí o alguna madre que ha tenido un hijo perdido? No digo que no sabe dónde está, sino lo que anda haciendo no es bueno. ¿Y sabe lo que es que esa madre y ese padre se la lleven en agonía? Día tras día en agonía. Día tras día en agonía.
por ese hijo o esa hija o ese marido descarriado que tiene a la pobre madre o a la pobre esposa en agonía, muriéndose en vida. Pablo dijo, por el peligro que ustedes están, estoy en agonía. En agonía. Y el problema, hermanos, que eso no quedó en el pasado de hace 2000 años, no se acabó en la iglesia de la Odisea. Este peligro de dirigirse al ritualismo o a la filosofía persiste en la actualidad tanto que necesitamos de parte de ti y de mí ese tipo de oraciones, oraciones agonizantes por la iglesia de nuestro tiempo. No oraciones superficiales, oraciones cómodas, oraciones bien nice. Necesitamos agonizar mientras oramos por el peligro que la iglesia está. La iglesia está en peligro de ser un congelador ritual o un vapor filosófico hueco que no produce ningún extremo, ningún tipo de vida verdadera. Y si hablamos de lo que nunca han visto su rostro, porque dice, y para todos los que nunca han visto mi rostro. Y es que si estudiamos con cuidado, Pablo estuvo en 3 viajes misioneros y pasó cerca de la Odisea y pasó cerca de Colosas, pero al parecer nunca estuvo en Colosas ni en la Odisea. Estuvo 3 años en Éfeso, y Éfeso estaba a 150 kilómetros aproximadamente de estas ciudades. Así que él es Pablo, fundador de la iglesia de Colosas, pero de una manera indirecta. Es decir, lo más seguro es que aquellos que fundaron la iglesia de la Odisea y aquellos que fundaron la iglesia de Colosas estuvieron aprendiendo en esos 3 años en Éfeso de Pablo. Así que Pablo fue fundador de Colosas indirectamente, porque esta también es manera de fundar una iglesia. A través de aquellos que hemos alcanzado, que hemos ganado y que hemos enviado, ellos están allá fundando, yo estoy fundando. Así que Pablo era fundador indirecto. Pero él nunca estuvo en Colosas ni en la Odisea. Si vemos Hechos y cómo fueron sus viajes misioneros, él siempre viajó por el norte en su primer y segundo viaje. De hecho, en una ocasión quiso ir allá y resulta que se lo impidieron. Y en el último viaje, el tercer viaje, tomó la misma ruta a pie por el norte. Nunca estuvo en Colosas ni en la Odisea. Pero a la vez fue fundador de la iglesia. Y terminemos con esta última parte. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre de Cristo. Lucho para que sean consolados sus corazones. Ay, hermanos, es que hay tanta gente y tanto cristiano que no vive ni descansa en la paz de Dios. Sus corazones no están en paz. Y yo no sé si tú seas uno de esos. No hay paz. Y la buscas afanosamente. Y digo afanosamente porque la buscas donde no hay. ¿Tú has buscado algo que tú ya sabes que no hay ahí algo y lo sigues buscando ahí? Tú sabes perfectamente que no está y lo sigues buscando donde no está. Donde no está. En el ritualismo no hay vida. En la filosofía no hay vida. Puedes entretenerte, puedes viajar, puedes llenarse tu mente de cosas, puedes hacer lo que tú quieres, pero no obtendrás vida, ni aquí ni allá.
Y por eso dice Pablo en el verso 2, para que sean consolados sus corazones. Necesitamos corazones consolados, hermanos. Consolados. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo. Habla del corazón. ¿Qué entendemos por corazón? No es el músculo no es el órgano que está tapado o destapado. No es eso que le pusieron arterias. No. El corazón indica la totalidad del hombre interior, nuestro hombre interior, ahí nuestro corazón, nuestra esencia, lo que somos. Toda mi naturaleza, todo lo que me propulsa, todo lo que me impulsa, todo lo que me lleva como ser humano, eso es mi corazón. Y dice Pablo que él está orando para que sus corazones, en otras palabras, para que la totalidad de su persona, no una parte de su persona, la totalidad de su persona, la totalidad de su humanidad fuera consolada. Consolada. Porque cuando hay consuelo, hermanos, hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay amor. Qué importante es el consuelo. Por eso Pablo a otra iglesia le llama, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sientan lo mismo. Sientan lo mismo. Tienes frío, acércate a quien tiene calor. ¿Verdad? Te acercas a otro que está igual de frío que tú o peor. Qué importante es que finalmente tu corazón, mi ser interior, lo que impulsa mi vida cada día, encuentre el absoluto y total consuelo donde está. Y no donde yo quiero que esté. ¿Dónde está? Está en Cristo. Hay enemigos que se reúnen para pelear con un enemigo en común. Y están unidos y hacen pacto. Y mira, mientras estemos en contra de él, no me dispares y yo no te disparo. No me encajes el puñal por la espalda. Nos vamos a respetar la vida mientras, ya después veremos. Están unidos, ¿verdad? Bien unidos. Yo les podría decir que todos los que estamos dentro de este cuarto de alguna manera estamos unidos, ¿verdad? Este rectángulo nos une esta mañana. Pero si hoy les dijera, a ver, vamos a pararnos todos, y vamos a juntarnos ahí en medio. Vamos a quitarlo así, juntarnos. Miren, haríamos de todo esto un pequeño círculo tan compacto. ¿Verdad? Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en la edad todos estuvieron en la edad de adolescencia, ¿verdad? Me imagino. No pasaron de niños a viejos. Pero alguna vez tú te subiste a un carro pequeño, compacto, con 12 changos más. Nosotros teníamos una Caribe. Cuando llegamos a Hermosillo, compramos una Caribe, que la desvielé y luego la arreglamos. Pero esa Caribe nos subíamos 4 adultos, 5, 6 adultos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niños. Sí, era violación a tránsito, sí. Ya lo sé. Pero en esa Caribe, 4 puertas, lo que eran 4 puertas. Y la cajuela de atrás. Ahí se iban como 4 niños en la parte de atrás. Íbamos 7 adultos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niños para ir a la iglesia. En esa nos íbamos a la iglesia. Y a veces, hermanos, van peleando los muchachos porque no caben en el asiento de atrás 2. Ay, estorbas, quítate para allá. O el clásico, no, en mi carro pueden ir 4 nada más.
Es de 7. Oh, no, pero en mi carro nada más vamos 4. Pero cuando nos une algo muy fuerte, hermanos, 13 le metemos. ¿Y sabe qué es lo que realmente une un matrimonio? ¿Sabe lo que une una familia? Porque dice el verso 2, con esto terminando, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Amor. Lo que hace que el dinero alcance es el amor. Lo que hace que la comida alcance es el amor. Lo que hace que podamos reír de cosas simples sin gastar dinero es el amor. Lo que realmente une a una iglesia es el amor. Ese es el tipo de unidad que ocupamos. No la unidad de dos que se odian, no la unidad de dos que se quieren matar, no la unidad de dos que no les importa lo que le pase al otro. Y por eso estamos ayudando a la iglesia vida, porque finalmente es la iglesia. Cuidado cuando te vas a otra iglesia y hablas es la misma iglesia. Es la misma iglesia. Cristo salvó una iglesia. Somos grupos, somos, ¿cómo le llamamos? Congregaciones. Pero si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos una iglesia. Así que nos tenemos que unir si podemos nada más, con el dolor de una hermana, como con la alegría de una hermana. ¿Verdad? Y vamos a tratar de ayudar a Elizabeth porque estamos unidos a ella, a la familia. No porque sea mi hija, nada más la que sea mamá de ella o papá de ella o hermana de ella, todos. Tus hijos son mis hijos. Mis hijos son los tuyos. Que no tengo. ¿Y cómo no tienes 4? Son los míos. Eso es unidad. Ay, no voy porque es tu familia. Si te une el amor, ahí estás. Esa es la verdadera unidad. Si tú dices que a esta iglesia la amas y que amas a su gente, pues muéstralo. Si no te juntas con ellos, no los amas. Si no estás con ellos, no los amas. Si no te apoyas en ellos, si no los apoyas, es mentira. Es tiempo de enfocarnos. Amar a Dios. Amar su iglesia. Amar al que necesita a Cristo. Cuando nos veamos así y nos tratemos así, entonces dice el salmista, ahí derrama Dios bendición y vida eterna. Si no puede haber unidad, si no hay unidad, ahí no hay derramamiento del amor de Dios. Y no hay vida ahí. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, porque es algo que tenemos que buscar alcanzar, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y de este misterio, que ya no es un misterio, vamos a hablar la próxima semana. ¿Sabes cuál es el misterio? El misterio de todos los siglos. El misterio que no había sido revelado y que Cristo lo reveló. Esto que muchos menospreciamos, ese es el gran misterio. Esto que muchos no disfrutamos y no respetamos es el gran misterio. El gran misterio de Dios y de Cristo es la iglesia. Ese es el misterio. Que un día Dios haría un pueblo que nadie llamaba pueblo. Y lo iba a hacer de toda lengua, de todo color, diríamos de todo sabor. Un pueblo para Él. Y usted forma parte de ese pueblo.